así. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que... Bueno, vamos 9 a de la recibir. mañana, 15 minutos. Y celebrando el Día del Economista, muy feliz día le deseamos a nuestro invitado, Martín señor. Tetaz. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. La verdad no me estoy enterando ahora que esto es el Día del Economista. Yo creía que era el Día del Estudiante. Día del Estudiante, Día de la Paz, Día del Fotógrafo, Día del Economista. Mirá vos. Bueno, Mucho por claro, porque festejar. creo que es el día tiene que ver con el nacimiento de Manuel Belgrano o algo así. Sí, que era abogado, pero... No, bueno, pero era uno de los primeros que empezó Claro. a estudiar temas de economía Sí, en Argentina. es Bueno, probable. entonces, creo que no sé si no llegó a ser contador también o algo por el estilo. ser. Linda, gracias por la visita, la verdad, No, un placer. contrario. Hombre de La Plata, que no todos lo saben, te seguimos obviamente en todos los medios, también en el Diario El Día, que ahí te dispensás un muy buen lugar y la verdad que sos un referente muy importante. Has ganado un terreno que muchos desearían conseguirlo, ¿no? Y tal vez con un tema que siempre es para la polémica, ¿no? Porque si hay un tema en los argentinos que da para la polémica es la economía. No vas a tener nunca falta de laburo, creo, en Sí. un país así, ¿no? Con tantos vaivenes. Sí, yo siempre digo que esto es como saber de mecánica, ¿no? Si vos tenés un coche 0 kilómetros, no sabes nada de mecánica, no te importa, total, el coche no te deja pie nunca. Exactamente. Claro. Si vos tenés un Renault 12 de 78, tenés que saber a la fuerza, porque si no, viste, en mi casa, por ejemplo, mi mujer, que en la familia de mi mujer siempre tenían coches más viejos, viste. Ajá. Y entonces mi mujer sabe un montón de mecánica, yo no tengo Sí. ni idea. Entonces en casa, si se para el auto, por ejemplo, mi mujer dice, no, pará, yo lo primero que hago, si se para el auto, Llamás al- llamo al seguro, que venga y me lo resuelva, no tengo la menor idea. Y mi mujer agarra y dice, no, abrime el capó. Y se agacha ahí en el capó, toca 2, 3 cositas y genia. dale que arranca. Genia. Y sale, viste. Un fenómeno. Sí, Y sí, la nosotros, economía es lo mismo. claro. Como acá pasan tantas cosas, digamos. Yo siempre pienso que si tuviera que trabajar en Suecia, no sé, o en Noruega, o en Dinamarca, donde te preguntan, che, ¿qué va a pasar el año que viene? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada, no pasa Claro, nada. claro. Ni mañana, ni el año que viene. Acá no sabemos qué va a pasar la semana que viene, ¿viste? Increíble, Está todo ¿no? dice, che, la semana que viene, acá podría ser la semana que viene, que de golpe vaya todo pum para arriba, o que de golpe se hunda todo, y donde la gente está acostumbrada a que hay que saber un poco más de economía en Argentina. Y bueno, y fíjate que el fenómeno de los economistas en los medios, que lo abrió quizás el gran Tommy Bulat Sí, en su momento. sin duda. Bueno, después Martín Lustó, es decir, mucho, yo te diría que prácticamente hay varios economistas que han encontrado el tono, porque también es difícil a veces. Yo tengo la ventaja de lo que me dio la universidad de muchos años de docente, que para mí es relativamente simple transmitir cosas, Claro. pero son muchas veces conceptos técnicos que a los economistas tradicionalmente les costaba. Si vos te acordás los viejos programas de política, no sé, programa de Grondona, te No sé. invitaban Sí, en la sí. década del 80 o del 90, te invitaban un economista, ¿viste? Y caía un viejo de 70 años con un anteojo culo de botella, Sí, se le sí, entendía sí. nada, Sí, sí, la gente sí. cambiaba de canal porque decía, Claro. yo esto no entiendo nada. Y ahora todo el mundo domina un poco. Acá vos, viste, yo te contaba esto afuera, me tocó ir a una charla afuera y contaba esto, y yo decía, no me lo creía, en Argentina los taxistas saben lo que es la cláusula Rufo, Claro. por ejemplo. ¿No te acordás de la cláusula Rufo del año pasado? La cláusula Rufo es una cláusula de derecho financiero internacional, Claro. que los tipos que están estudiando en Harvard no la saben mucho. Si vos paras a un tipo en Harvard que sale de una clase y dice, che, la Sí. cláusula Rufo, el tipo que se queda pensando un rato. Acá los tacheros te discutían la cláusula Rufo, ¿viste? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Ahora, es importante también, porque marcaste algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que Labaña también ha sido un tipo que, desde la economía, se metió en la política y ganó un terreno que por ahí los economistas eran muy pragmáticos, ¿no? Es decir, da la sensación de que ustedes también han empezado a abarcar la posibilidad de enseñanza, pero también a través de la política, no meramente en lo económico. sí, bueno, el mismo Jorge Remes, Claro, que entró otro antes ejemplo, de otro Labaña, es un tipo que estaba más en la política que en la Exacto, economía, en realidad, exacto. ¿no? Lo que pasa es que cuando hay un economista que está muy disociado de la política, desentona, enseguida te das cuenta, porque es muy difícil de separar la economía Sí, de la política. A mí sí. muchas veces me preguntan, che, ¿qué es primero, la economía o la política? Y yo no creo que pueda ser una cosa sin la otra, digamos. Entonces, No, aparte viene acompañado con un ideal, con una línea de pensamiento, porque ante un mismo hecho, supongamos, las importaciones, ¿cómo puede ser que vos escuchás a un economista que te dice,
bienvenida a las importaciones, la relación con el exterior, y escuchás a otro economista con otra línea política totalmente distinta, no, nos van a matar, saquemos al FMI, y los dos son economistas. Sí, lo que pasa es que ahí están las prioridades. A veces en el debate público no se blanquean las prioridades. Lo que vos no podés hacer en economía, decía alguien hace mucho tiempo, es evitar las consecuencias, digamos. Después podés opinar todo lo que quieras. Claro. El ejemplo que vos mencionabas de las importaciones, ¿no? Es un debate que dio Keynes en su momento, en la década del 30, en el medio de la crisis, cuando había 25% de desempleo. Claro. Keynes, que históricamente era más defensor del libre comercio, porque era inglés y venía con la tradición de David Ricardo y todos esos economistas que eran más bien del libre comercio, Keynes propuso hacer un esquema más proteccionista. Claro. Y entonces muchos se lo miraron y dijeron, pero escúchame, vos siempre dijiste que era mejor el libre comercio, ¿cómo proponés? Vos sabés que si es proteccionista el esquema, los precios van a ser más altos porque no hay competencia, y eso implica menor capacidad adquisitiva de los salarios, eso implica salarios con capacidad de compra más bajo, eso es bajar salarios. Claro. Keynes era consciente de eso, decía, sí, lo que pasa es que ahora la prioridad es el desempleo, tenemos 25% de desempleo. Entonces, ¿cuál era la negociación? Entre salarios y empleo. Y vos ahí tomabas una posición. Vos podés decir, mira, yo prefiero que más gente tenga empleo, claro, a una costa de que la capacidad adquisitiva sea más baja. Claro. O pararte en la otra vereda y decir, yo prefiero bancarme un poco más de desempleo, pero que la capacidad adquisitiva de los salarios sea un poco mejor. Uh-huh. El que te dice el mejor de los mundos, te dice, no, yo quiero el mejor empleo, más empleo con más capacidad adquisitiva, te está mintiendo, porque si vos trabas importaciones, a la fuerza los precios van a ser más altos, cosa que sabe cualquiera que nos esté escuchando, que ni siquiera no se necesita viajar, se necesita entrar a internet, ¿no? Obviamente. Mira, cualquier cosa fuera, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en cualquier país de la región, sale más barata que acá. ¿Y cuál es nuestro modelo económico, el de este gobierno? Es una pregunta la más difícil de todas, porque no creo que haya todavía un modelo económico. Yo creo que este gobierno está siendo muy pragmático. No hay una línea clara que uno diga, mira, este es un gobierno de centro-izquierda, este es un gobierno de centro-derecha, este es un gobierno... No, yo lo veo, ni se lo ve ortodoxo, por ejemplo, desde el punto de vista de lo económico, ni tampoco se lo ve perfectamente heterodoxo, qué sé yo. En algunas cosas es muy, muy pragmático. Entonces, por ejemplo, todo el mundo pensaba, bueno, va a venir este gobierno de corte más liberal, va a abrir el comercio internacional y nos van a llenar los dedos de importaciones desde Brasil y desde China. No pasó. Vamos, sigue saliendo $1.500 un jean, 1.500 pesos, perdón, un jean, sigue habiendo un montón de trabas para importar productos, sigue habiendo un esquema de protección. Entonces uno dice, bueno, acá priorizaron proteger algunos sectores en los cuales tampoco le abrieron como abrió Menem en los 90, por ejemplo. Claro. Al mismo tiempo, en otras cosas, son que el presidente del Banco Central es bastante ortodoxo. Pero tampoco el presidente del Banco Central dice, no le voy a dar nada de plata, digamos, si fuera 100% ortodoxo, le diría al Tesoro, arréglense ustedes, yo no les doy un peso. Y si bien le congeló la cantidad de guita que le daba, le dijo, te voy a dar lo mismo que te dio el año pasado el Banco Central, tampoco le dijo, te voy a dar nada, le está dando 160.000 millones. Entonces, por eso digo, cada tema que vos tomás de política económica actual, se ve una especie de pragmatismo. Si el gobierno dice una cosa, pero después, la verdad que ahora, por ejemplo, no sé, se está hablando de aumentar los impuestos, de que el impuesto a las ganancias, la alícuota más grande saltaría de 35 a 40. Sí. Y el mismo gobierno, que uno podía pensar que era, mira, esa medida y mira la del pago a los jubilados, digamos. Son dos medidas que más bien uno pensaría de un gobierno de más de centro izquierda. Uno dice, mira, están subiendo los impuestos a los ricos, a los que ganan más, y le están pagando más a los jubilados. Y uno dice, esta es una medida más de centro izquierda. Sin embargo, te la hace un gobierno que supuestamente era más de centro derecha. Entonces, lo que se observa es medida a medida cierto pragmatismo, donde el gobierno tiene también en vista lo electoral. Entonces, por ejemplo, algunas de las medidas hay que entenderlas en clave política. Macri necesitaba 2/3, ni siquiera 2/3, necesitaba mayoría en la Cámara de Senadores, donde solamente tiene 15 senadores, no llega ni al 25% de la Cámara. Y para aprobar las leyes, por ejemplo, de salida del default, por ejemplo, leyes que está aprobando ahora, necesitaba mayoría en la Cámara. Blanqueo y demás, claro. Blanqueo y todas esas leyes. Sí. Consiguió 2/3. Si yo te decía el año pasado que Macri iba a conseguir 2/3 en la Cámara de Senadores, es brillante. Pero ¿cómo lo consiguió? Ahí viene la parte pragmática. Claro. ¿Cómo lo consiguió? Y, por ejemplo, a las provincias mineras les bajó la retención a la minería. Claro. Uno dice, pero había que bajarle la retención a la minería. Uno dice, esta es una propuesta que alguien la pensaría y ahí es de corte bien neoliberal. Le baja el impuesto a las grandes empresas mineras.
Sí, pero también en realidad es una medida que se la están pidiendo 3 provincias que son mineras, que son las provincias que son San Juan, La Rioja, son provincias que necesitan que haya inversiones en minería, porque, por ejemplo, en San Juan la minería es el 25% del PBI de la provincia. Entonces, lo mismo con la nafta. O si pagamos la nafta, si fuera liberal el gobierno, mirá el pragmatismo ahora para el otro lado, al revés. Si fuera liberal el gobierno, liberaría el precio de la nafta y tendríamos que pagar la nafta 20 o 30% más barato de lo que la pagamos. No. Banca un precio sostén del barril de petróleo en $72, cuando en el mundo sale 45. ¿Por qué lo banca? Porque hay otras 3 provincias que son petroleras. Entonces, qué sé yo, Chubut, Salta, provincias profundamente petroleras que dicen, mira, nosotros necesitamos los votos, así que bancar el precio del petróleo en $72. Claro. Eso es una medida que no tiene nada que ver. Un liberal se agarra los pelos y dice, escúchame. Ahora, Martín, ayer hablábamos con el jefe de la bancada de diputados de la provincia, Jorge Silvestre, que es de origen radical. ¿No tiene que ver también que los radicales están dentro de la coalición, digamos, un gobierno absolutamente liberal? Pongámosle que Macri hubiera armado un PRO sin este tipo de frentes. Tal vez se hubiera manejado de otra manera. Yo creo que también el radicalismo ahí, en algunas cuestiones, sin tener todavía la autoridad que debería tener, creo yo, para alguna pelota que otra, porque es muy difícil el equilibrio. Vos recién marcaste los 2 extremos. Populismo con buenos salarios, no dejar entrar, que nos lleva a una situación que es la que conocemos, y por el otro lado, lo que uno imaginaba que iba a ser lo de Menem. Digo, es muy difícil estar en la corriente del medio. Tiene que ver el radicalismo, tiene que ver por ahí esto que estás marcando y que va con consensuar cada medida que se toma, teniendo en cuenta que políticamente no se tiene la fuerza que se podría tener. Tiene que ver, por supuesto, evidentemente tanto el radicalismo como la coalición balancean un poco el resultado de muchas políticas. Basta ver, por ejemplo, cómo a veces se planta Carrió en algunos temas. Por ejemplo, y el gobierno, la verdad que uno se da cuenta que Carrió cuando se planta tiene un efecto, digamos. Se planta y produce un efecto importante dentro de las decisiones políticas, y es un control contra la corrupción, y digamos, garantiza un montón de cosas. Pero por otro lado también, si vos mirás lo que hizo lo que hizo Macri en su momento en la ciudad de Buenos Aires, en los 2 gobiernos en la ciudad de Buenos Aires, tampoco pasaba en la ciudad de Buenos Aires lo que mucha gente temía que iba a pasar también fue bastante pragmático el gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, por mencionar una cosa, en la ciudad de Buenos Aires Macri no privatizó nada. En la ciudad de Buenos Aires Macri lo único que hizo fue aumentar el gasto público, y también tuvo muchas cosas criticables que en su momento le criticó Lustó, por ejemplo, cuando en la campaña anterior al jefe de gobierno, que fue que el manejo de la pauta publicitaria oficial era un manejo muy parecido al manejo que hacía la Nación. Entonces le criticaba al kirchnerismo el manejo discrecional de la pauta, como con la billetera compraba medios, y la verdad que en la ciudad de Buenos Aires Macri cuando fue gobierno hizo más o menos lo mismo. Entonces, ahora, difícil, ¿no? Sí, yo te escucho, y el que está medio desconcertado o en general tendemos a estigmatizar. No, este es neoliberal. Y te ponen la publicidad de la década de la dictadura. Vos viste que estuvo circulando en los medios de comunicación, la silla, que lo mejor, como que se tiende a agrandar todo. ¿Qué hay? Un mal manejo de la información, hay un mal manejo hay un problema de comunicación por parte del gobierno. ¿Dónde radica? Porque uno te escucha y dice, y es cierto, no es ni una cosa ni la otra, está en el medio, pero vos escuchás la comparación con Menem. ¿Dónde radica el problema? Mira, hay un problema de equilibrio en cómo se forma la comunicación. Un problema de ciencias de la comunicación, para estudiarlo en profundidad en la universidad, este problema. Porque en realidad, primero, la gente, cómo funciona cognitivamente la percepción y la formación de una idea, cómo funciona. Básicamente nosotros necesitamos catalogar y clasificar rápidamente las cosas. Entonces hay como una voracidad del ser humano por clasificar. Somos etiquetadores seriales. Vos le pones etiquetas a todo el mundo rápidamente. Desde que sos chiquitito estás acostumbrado a ponerle etiquetas a las cosas para poder entender el mundo. Si vos trataras de comprender el mundo con todas las particularidades que tiene el mundo, sería imposible. Entonces vos simplificás. Pensar, decía Borges, es generalizar, es olvidar diferencias, es tener la capacidad de abstraer. Entonces la verdad que eso es pensar. Entonces vos estás con la desesperación de etiquetar, y al mismo tiempo
esta idea que Miguel Wiñaski había escrito en su momento, ese libro que se llamaba La Noticia Deseada, ¿no? La idea esta de que la gente también quiere escuchar determinadas cosas. Entonces, yo tengo que poner etiqueta, alguien tiene que ser de alguna manera, me cuesta esto de la etiqueta pragmática, no está todavía. Entonces, hoy hay como dos grandes etiquetas: populismo, neoliberalismo. El neoliberalismo de los 90 también fue populista. Menem era un populista terrible. Total. No hay entonces, en realidad, pero las etiquetas son más o menos esas. Entonces, yo rápidamente le tengo que poner la etiqueta a alguno. Entonces, si yo estoy más a favor del gobierno y miro y habla un kirchnerista, o yo escucho algo que suena kirchnerista, le pongo la etiqueta, esto es populista. Cuando por ahí es algo, está haciendo un comentario, no tiene nada que ver con el populismo, pero necesito etiquetarlo rápidamente, y solamente escucho todas las noticias que confirman lo que yo creía. Claro. Entonces, cuando me aparece una noticia de corte populista, digo, viste, estos son populistas. Claro. Por ahí hay otras noticias que no son populistas. Y me sigo retroalimentando con programas que me den de comer. Por eso, supuesto, ¿no? Y lo mismo al revés, Claro. Lo mismo al revés respecto al no, pero Macri es un neoliberal, pero vos conocés a algún neoliberal que haya aumentado 40% de jubilados. No, pero bueno, no importa, eso no, es que en realidad son nada más que 2 millones a los otros jubilados, como si fueran un neoliberal que aumente la asignación universal por hijo, tampoco, 1.200.000 asignaciones más. No, pero le bajó los impuestos a las mineras, y eso es neoliberal. Entonces me agarro de esa, la noticia, otra vez la noticia deseada, agarro la noticia que confirma la creencia que yo tenía ya en el gobierno, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Ahora, el que te está escuchando, Martín, porque obviamente vamos a aprovechar 2 bloques, así, porque aparte está seguramente a mil, y después vamos a charlar del libro y de la presentación y de todo lo que tiene que ver con su carrera, que la verdad que sigue en pleno crecimiento. Y también vamos a hablar después de algunas cuestiones, cómo va a cambiar la ropa de 2 mellizos a la vez, unas cuestiones que van a estar buenas para conocer al padre que se viene en esta nueva etapa. Pero digo, ¿qué le puedes contar al tachero que te está escuchando del otro lado, al hombre que está arriba de un camión, al estatal? Digo, ¿a quién quererle, no? Algunos imaginan de que a esta altura iban a venir empresas y iban a privatizar todo, por ahí por la mala comunicación, por lo que marcábamos, esta ansiedad de querer mostrar algo que los tiempos todavía no dan. Se llegará a ese terreno, tendremos bienestar, podremos encontrar progreso. ¿Cómo vas viendo el panorama de acá a mediados del año que viene? Yo creo que lo primero que hay que hacer es bajar la ansiedad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estamos en Argentina. Acá, el otro día alguien lo puso por las redes sociales y me causó mucha gracia. El tipo dijo algo así como, mira, yo viví los bombazos del 55 en la plaza, viví la AAA, viví el Rodrigazo a mediados de los 70, viví la dictadura, viví el DM2 de Martínez de Oz, viví la guerra de Malvinas, viví el cajón de Herminio, viví la hiperinflación de Alfonsín, viví la hiperinflación de Menem cuando empezó, viví la apertura indiscriminada y el salto al hiperdesempleo, viví la crisis del 2001-2002 y la ruptura de todo, porque voló todo por los años 2001-2002. Me van a asustar con esto, digamos. Nosotros estamos en Argentina. Así que en Argentina han pasado tantas cosas que que hoy nos está pasando, digamos, esta crisis. Después discutimos si empezó antes, empezó después, pero esta crisis en la que estamos es una crisis que es casi, te diría, un juego de niños para la crisis que hemos tenido en Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que tener es bajar la ansiedad con eso. En segundo lugar, en general yo creo que la percepción de todo el mundo, y los números muestran eso, es que lo peor ya pasó en términos de el shock de corrección de precios relativos que implicó la salida del cepo, el tema que hubo muchísima inflación en los primeros meses del año. Parece ir volviendo a la normalidad. Ya la inflación el mes pasado fue muchísimo más baja, este me parece que también va a ser bastante baja. Todavía, por supuesto, la normalidad nuestra vista desde afuera es anormal totalmente, ¿no? Porque esto de 1% de inflación mensual es la quinta inflación más alta del mundo igual, digamos. No es que es para festejar, pero claro, de donde veníamos ni hablar. Parece un páramo. Entonces, me parece que en general lo peor ya quedó atrás. La mayoría de los economistas, yo no conozco ninguno, ni de la oposición, que estén pensando que la Argentina no va a crecer el año que viene. Está todo el mundo prácticamente convencido de que así va a ser. Así que en general soy bastante optimista. Creo que pasamos lo peor, pero soy un optimista moderado, porque hay algunas cosas que, por ejemplo, por mencionarte un dato, en el presupuesto del año que viene
el gobierno piensa que la inflación va a ser 17%, lo cual es posible por cómo viene la inflación ahora, pero que el crecimiento de gasto público va a ser 22%. Eso quiere decir que se va a expandir, que el Estado va a ser todavía más grande, no más chico como algunos temían, sino más grande. Sí. El problema de esto siempre es cómo lo financiás, ¿no? Entonces, ¿y cómo se va a financiar? Mira, salvo que la economía crezca cerca de 5% el año que viene, esto va a implicar que el año que viene va a haber más déficit fiscal, no menos. Se está hablando de un 4,2% del déficit, ¿no? Aproximadamente. Bueno, quiero ver al 4,2. Yo no soy bastante pesimista en eso. Yo creo que va a ser más grande, va a ser más cercano a 5 puntos. Entonces, salvo, te digo, de vuelta, la clave central acá es cuánto crece la economía. Si la economía crece más cerca del 5% el año que viene, que es demasiado optimista pensar que todo el mundo está hablando de 3. Si crece 5% el año que viene, sería un golazo, bueno, pues va a crecer tanto la recaudación que no va a haber tanto problema, no va a haber problema con déficit fiscal. Pero si no crece, va a haber déficit fiscal. Después yo veo que se sorprenden algunos. Dicen, pero aumentó la deuda. Y sí, siempre que hay déficit aumenta la deuda. Claro. Desde el 2009 hasta acá, que el déficit venía haciendo aumentar la deuda. Lo que pasa es que te decían el verso del desendeudamiento, pero la realidad es que el único que desendeudó fue Néstor Kirchner, que desendeudó en el primer periodo, tenía superávit. Después Cristina fue un desastre, tuvo déficit 7 de los 8 años que gobernó. Entonces, con déficit no se puede desendeudar. Siempre que vos tenés déficit, crece la deuda. Después puede crecer, vos lo podés dibujar contablemente. Que le crezca la deuda al ANSES, que le crezca al Banco Central, yo no tengo nada que ver, que le crezca al Estado. Pero entonces no hay que sorprenderse que crece la deuda cuando hay déficit. Lo que sí me preocupa, porque cuando vos tenés una situación que te va creciendo el endeudamiento, el déficit, eso no es sostenible. ¿Y la idea para financiarlo cuál sería? ¿La emisión? Bueno, hasta ahora veníamos dándole a la maquinita y eso generó un problema al cual nos salió carísimo salir. Así que tratemos de que no sea así, de que no con emisión no. ¿Cómo va a ser la alternativa? Con deuda. No hay otra alternativa. Entonces, con deuda, con más impuestos, digamos, presión fiscal ya es altísima, es intolerable más impuestos. Entonces, uno dice, mira, con deuda. Lo que pasa es que esto de la deuda, vuelvo a insistir, es transitorio. Es transitorio. Cualquiera que nos está escuchando, digamos, si yo veo que va y saca una tarjeta de crédito nueva en el banco y va y empieza a cargar la tarjeta de crédito, vamos, yo el primer mes que lo hace lo miro con un poco de ¿qué está pasando? El segundo mes le digo, escúchame, vos sabés cómo va a terminar, qué está pasando, vos tenés, hay algo que yo no estoy viendo, vos vas a reducir algún gasto en los próximos meses, o tenés previsto que te va a entrar una guita nueva, o un laburo nuevo, o te van a aumentar el sueldo en el laburo. ¿Por qué estás endeudándote? ¿Vas a poder pagar esto? Es de vuelta, y la clave en la versión de la economía argentina es el crecimiento. Me dice, no, lo que pasa es que yo ahora no estoy creciendo, pero yo sé que si yo achico el déficit ahora bajando el gasto como me piden los demás de derecha, digamos, me hundo en la economía. Ya pasó en el 2001, pasó en España, en Grecia, no quiero que pase eso. Entonces yo prefiero endeudarme ahora para poder crecer fuerte el año que viene. Entonces, buenísimo, si creces fuerte el año que viene, te creo. Ahora, si vos el año que viene no creces tanto y seguís emitiendo deuda, bueno, la verdad que me voy a empezar a preocupar. Vamos a ir a una pequeña pausa y después lo vamos a aprovechar, vamos a utilizar 2 bloques nada más para no tenerlo tanto tiempo a Martín, que tiene que hacer un montón de cosas. Después vamos a hablar del libro, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con... Ahora, futboleramente, te voy a llevar al terreno futbolero, te la dejo picando porque sé que es el terreno que te gusta y en el cual sufrimos mutuamente. Pero a la Argentina le pasa como al club de fútbol, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, la verdad que hay que sanear el club. No queda otra. Y vamos a tener que hacer esto y esto. Eso sí, no me pidan resultados, ni goles, ni salir campeón. Y el problema justamente, Walter, es que la gente quiere goles y quiere salir campeón. Eso posterga siempre los ajustes que vos tenés que hacer. Y en el país pasa más o menos lo mismo. En realidad, si yo hago todos los ajustes y todo lo que tengo que hacer como me lo dicen los economistas, es muy probable que yo en el 2017, cuando tengo que salir a jugar, no sé si llego a jugar el 2017 con todo el equipo que yo quería armar. Ahora se lo vamos a plantear a Martín, pero me parece que pasa también por ese lado. Cadena Río Necochea, 103.1, 24 horas juntos. Estás en tu radio. Somos Cadena Río. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, al fin.
Si hacemos a las 10 menos cuarto de la mañana, con rápido que pasa el tiempo, gracias a la gente que está allí del otro lado, me parece que ningún modelo económico funciona si se desvían los fondos, nos dice Silvia, gracias a la gente que está allí. Estamos justo en el Día del Economista con Martín Tetaz y bueno, el segundo bloque, muchos temas, ¿no? Sí. Por abordar. Vamos a retomar la pregunta que le habíamos hecho, que tiene que ver con lo comparamos con un club de fútbol en donde la ansiedad de la gente por ahí va más rápida que la lógica de la economía, y a la vez, digo, el tema eleccionario, ¿no? Que cada 2 años vos tenés elecciones permanentes. Te pongo un ejemplo para matar 2 pájaros de un tiro, con la pregunta que hizo la oyente, ¿no? Que es verdad, que no hay manera de resolver. Si vos estás tenés un barco que tiene un agujero, digamos, por más que vos estés con un balde sacando el agua, todos los días entra algo de agua en el balde, entonces la corrupción es como un agujero en el bote, digamos, es imposible, la verdad, que funcione ningún modelo económico con altos niveles de corrupción. Ahora, fíjate lo que le pasó a Cantero en Independiente. El tipo dijo, bueno, yo voy a terminar con el problema de las mafias, de la barra brava, de los negociados en el club. Tomó la decisión política de hacerlo, fue al frente, se jugó la vida a él, se jugó la vida de su familia, tuvo la verdad que... valentía. La valentía que no tiene mucha gente. Pero claro, o sea, una pelotita no entró y entonces los resultados no se le dieron y todo el proyecto ese se cayó. Entonces acá pasa lo mismo. Y aparte el resto no lo acompañó, Martín, porque lo más grave es que el resto de las comisiones directivas de los clubes que están en la misma situación, ninguno lo acompañó. No, pero si Cantero Independiente hubiera acompañado esa propuesta de Cantero con resultados desde lo futbolístico, se le hubiera dado, todo el mundo hubiera hablado de Cantero como el ejemplo a seguir y probablemente hubiera venido una renovación en general. En todos los clubes se hubiera contagiado ese espíritu de Cantero. El problema es que esa propuesta de Cantero no era atractiva porque no venía acompañada de la pelotita que no entraba. Y la pelotita que entra es una metáfora. Sí, sí. Acá en la economía pasa lo mismo. Si la economía no levanta, digamos, si la inflación no baja y la economía no crece, por más que vos le encuentres 200 bóvedas o caja de seguridad, empieces y encuentra el tipo que revolea en bolsa, todo que está bien, digamos, todos tienen que ir todos en cana eso, pero si la pelotita no entra, si la economía no se recupera, con eso no te alcanza. Y obvio. Vamos a hablar si te parece, de todo lo que vas a vivir mañana. Mañana vas a hacer la presentación del libro en el Coliseo, finalmente, ¿no? No, en el Salón Dorado de la Municipalidad. Salón Dorado de la Municipalidad, a las 6 de la tarde. Presentamos lo que el dinero no puede pagar, así que... Contame qué es el dinero, qué va a encontrar la gente, porque aparte es un título, ¿lo elegiste vos? Muy bueno. Sí, es un título que la lógica, es interesante también este tema de la cocina, de los procesos de edición de libro, para hablar otro día, ¿no? Pero la verdad que es apasionante, porque vos vas con una idea, el título es lo último que se pone en un libro, vos vas con una idea inicial, y de la idea inicial que vas vos, en general hay una especie de brainstorming entre la gente de la editorial, y se llegan a manejar 20, 30 títulos alternativos, hasta que finalmente algunos se termina imponiendo, o aparece, está bueno como surge el título. Sí, el mensaje general, digamos, del libro es que en economía estamos rindiéndole demasiado culto al dinero. Pensamos, la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos, ¿no? Básicamente de eso se trata de economía. Lo que pasa es que siempre pensamos que el recurso escaso es el dinero. Entonces, cuando en realidad, lo dijo esto clarísimo Mujica hace un par de años en una conferencia de prensa que dio una vez, lo dijo buenísimo, se hizo viral por todos los medios, porque él dijo algo así como: cuando vos comprás algo con dinero, en realidad no estás comprando con dinero, estás comprando con tu tiempo. Exacto. Porque vos para conseguir ese dinero tuviste que trabajar un montón de horas, entonces en realidad lo que está pasando en el mercado es que vos estás cambiando bienes materiales por tiempo tuyo, y el problema es que tu tiempo es un recurso finito, se acaba. Entonces eventualmente vos ya no vas a tener más tiempo y no podés volver todo para atrás y decir, che, tomá, acá tengo $5.000 millones, ahora devolveme 10 años, digamos. Aparte, no se puede. De hecho, por ejemplo, el trabajador está todo el año trabajando para las vacaciones de enero y vuelve a juntar plata durante todo el año para las otras vacaciones. El trabajador raso, digo, ¿no? El que puede. El que puede pagar las vacaciones de enero. Digo, es el tiempo. Pero mucha gente, inclusive, fíjate que vamos en una carrera de consumo también que nos está fulminando, porque lo que eran bienes necesarios mucha gente me dice, pero a mí no me sobra nada, esto que vos decís de no darle tanta importancia al dinero, a mí no me sobra nada, en realidad yo vivo medio al día.
Por supuesto hay gente que no, que le cuesta llegar a fin de mes, no estoy diciendo que, y en esos casos siempre ayuda un poco más de dinero, no esto no quiere decir, tampoco sería una pavada decir que el dinero no importa nada. Pero en la mayoría de los casos de la clase media, el platense típico que nos está escuchando, digamos, es un tipo que no pasa esa necesidad, que, bueno, le cuesta un poco más, un poco menos a veces llegar a fin de mes, pero cuando vos entrás a la casa de ese platense, te abre las puertas, ves una tele 42 pulgadas o 32 pulgadas, vos decís, mira, cuando yo era chico en mi casa había una tele 20 pulgadas blanco y negro. Y si vos tenías una 20 pulgadas color, eras el banana de la cuadra, porque era una cosa, era Gardel si tenías. Seguro. Hoy vos tenés, todo el mundo tiene una tele de 40... ¿Era necesario tanto? Digamos, o podríamos habernos quedado satisfechos con la tele de 20 pulgadas color, o ahora con la de 32. ¿Es necesario la de 42? Lo mismo con los teléfonos. Antes, en las viejas épocas, había un teléfono por cuadra, ¿te acuerdas? Y por ahí el tipo que tenía el teléfono de la cuadra, si vos tenías que hacer un llamado, por ahí te podían llamar de un laburo. Entonces vos dejabas el teléfono del vecino de la cuadra, tenía el teléfono. Todo el mundo expectante, che, entonces te venía tu vecino, te tocaba el timbre, che, te llamaron de la empresa tal. Exactamente. Y vos ibas corriendo a atender. Esa lógica, digamos, cambió. Ahora estamos en una sociedad en la cual es de ciencia ficción, porque acuérdense Superagente 86 que hablaba por el zapatófono y todos nos decíamos, pero mirá, qué exagerado, mirá que va a poder hablar en algún momento por un teléfono, por un zapato. Bueno, sí, ahora es más fácil inclusive que el zapatófono. Y en cualquier familia de clase media, inclusive en cualquier familia pobre pasa lo mismo. Sí. El celular es uno de los bienes más democráticamente distribuidos. Todo el mundo tiene un celular. Sí, entonces, y es necesario, y siempre para arriba hay, porque siempre después está el tipo que dice, no, pero yo ahora quiero el que salió con el piripipí, que ese sale 8.000 pesos más, y que entonces estamos en una carrera que en algún momento tendríamos que poder parar la mano. Si uno mira y hace una lista, un mes se toma el trabajo, hace una lista de todo lo que gasta. Gastás 10 pesos en algo, lo anotás en un cuaderno, anotás todos los gastos. Lo que va a pasar cuando terminás el mes es que vas a descubrir que la mitad de las cosas en las cuales vos gastás guita hace 30 o 40 años no existían. No existían. No se habían inventado siquiera. Claro. En realidad, es esto que hablamos, ¿no? El consumismo, buscar votos a cambio de darte, sin cuidar lo que tengo, en realidad, ¿no? Que es lo que tengo el país. O sea, si después no tengo reservas, si después no... ¿Cómo crezco? Y acá te meto en el tema de las tarifas. ¿Cómo se sale de toda esta historia? ¿Dónde está el error, al margen de lo comunicacional, ¿no? Que eso fue muy evidente, y cómo se termina saliendo de una situación que, reitero, es muy conflictiva de las dos partes, ¿no? Desde el gobierno por un lado, desde las empresas por el otro, pero sobre todo del consumidor. Mira, se termina saliendo con decisión política de pagar el costo político y prolijidad, que no existieron, evidentemente. Existió un poco de lo primero y poco de lo segundo. Yo en algún momento lo planteé el año pasado y algunos me dijeron que exageraba, pero antes de que empezara todo este debate, y ahora quedó claro probablemente que ese tal vez hubiera sido un camino mejor. Yo decía, nada de sacarle el 20%, el 30% de subsidio, nada. Cada uno tiene que pagar lo que consume, salvo que no pueda. Entonces vos tenés que hacer un esquema donde eliminabas todos los subsidios, y cada uno pagara lo que consumía, pero al mismo tiempo dejabas abierta una puerta generosa para una tarifa social, para el tipo que dijera, se presentara en un registro abierto y dijera, mira, la verdad que yo no puedo pagar esta factura de luz, no puedo pagar esta factura de gas. Entonces vos después mirabas, a ver, Walter, me está solicitando tarifa social. Sí, claro, está cobrando la asignación universal de los pibes, ¿cómo no va a tener la tarifa social? Tarifa social. Ahora vos me estás solicitando tarifa social, miro y te fuiste a Brasil el año pasado, 2 meses, no, bueno, cambiaste el auto, tenés un auto 0 kilómetros, no, mirá, no corre, pagás ganancias, no, mirá, no corresponde. Era relativamente fácil hacer eso, ¿no? Ahora, también lo que hay que terminar, y que por eso yo creo que había que hacerlo de esa manera, hay que terminar con lo de, no puede ser, no puedo pagar, no puede ser que venga una factura de 500 de luz o de 500 de gas. Mirá, viene una de 500 de celular todos los meses, viene una de 600 de cable todos los meses, viene una... Ahora, eso pasa por no
ir corrigiendo gradualmente los precios, como habría que haberlo corregido, como lo de todos los demás, digamos. De hecho, el plan es de acá al año 2019, el gobierno dijo que quiere sacar directamente todo lo que es subsidio, eso por un lado. Y es interesante la propuesta de beneficiar a quien menos tiene. Lo que uno escucha, no todos, pero escucha algunas voces, que les está costando mucho poder ser parte o ingresar en ese sistema de la tarifa social, por problemas de internet, o las largas colas, o el tramiterío burocrático. Lo muestran como algo muy sencillo, y en muchos casos la gente se siente trabada, no es de fácil acceso. Está bien, ahí hay dos visiones del problema. Una visión era la visión de que pedían muchos gremios, de decir, denle de manera automática la tarifa social a un montón de gente. Y la otra es la visión que estoy planteando yo, donde vos tenés que solicitarlo, y no me preocupa que te cueste solicitarlo. Porque vos estás solicitando un beneficio que tiene que bancar el resto de la sociedad, y vos no es una cosa, digamos, como vos no estás yendo a pedir 4 caramelos, estás yendo a pedir un tratamiento preferencial que es comprensible, razonable, porque lo necesitas, pero que tampoco, digamos, si te tenés que comer una mañana de cola, cométela, digamos. Estás yendo a pedir un tratamiento preferencial. No me preocupa tanto eso. Dicho así todo, ahí prácticamente, por ejemplo, en R1, en el primer nivel de consumo de gas, hay 27% de tarifa social. Estamos hablando de la gente que tiene gas de red, porque el resto de la gente tiene muchas tarifas, garrafa social, otros esquemas. Terrible. Y todos los que no tienen ese, que terminan pagando más, que es peor. Sí. Ahora, tenés un nivel de cobertura de tarifa social amplio. Sí es verdad que quedó, por la forma en que se dio la tarifa social, por eso yo proponía hacerlo de otra manera, que quedó un grupo de gente que no es técnicamente pobre, digamos. Tarifa social cortó en 2 salarios mínimos vitales y móviles, que más o menos eso es la línea de la pobreza, prácticamente hoy son 16.000 pesos en una familia. Entonces, pero si vos ganas 18, digamos, estás tan jodido como el que gana 15.900, por poco, digamos. Entonces, pero que gana 15.900 tiene tarifa social y el que gana 16.500 no. Claro. Entonces, claro, eso te generó el problema de que hay mucha gente que hoy gana entre 16 y 25, digamos, para poner un rango. Sí. Y bueno, que es lo que podríamos denominar clase media baja, para llamarlo de alguna manera. No son pobres los tipos, porque alcanzan 2 salarios mínimos, alcanzan la canasta básica, pero tampoco les sobra nada, digamos. Son clase media baja. Y a esa gente le dolió mucho el tarifazo, le duele mucho. Entonces, por eso la tarifa social tenía que ser más generosa por ahí para esos niveles. Quizás no completamente, entonces vos podías hacer 2 niveles ahí. Sí. Vos podías decir, bueno, el que es pobre no paga nada. En el gas terminó siendo así, el que es pobre paga 0 de gas, o sea, paga finalmente los costos, otros costos y otros impuestos, pero el concepto del gas, digamos, que está dentro de la factura, es 0. Entonces, 0 para él, pero que pase de 0 a 100% en un escalón ahí parece medio. Entonces por ahí vos podías hacer 0 para los que ganaban hasta un salario mínimo. Paga solamente el 20% los que ganan hasta 2 salarios mínimos, paga el 50% los que ganan hasta 3 salarios mínimos. Entonces podrías haber armado un esquema un poquito más escalonado ahí, eso podría haber sido más racional. Y aparte, yo creo que obviamente los jubilados que saben que tienen la mínima de 5.000 pesos, digo, los clubes sociales por ahí. No, pero los jubilados son tarifa social. No, por eso digo, pero viste que a veces tienen que hacer aparte un trámite aparte, digo, hay algunas cosas que por ahí se pueden facilitar, pero me da la sensación que por ahí lo que más susto causó también es el tema de las pymes, ¿no? Que por ahí podían llegar a recibir tarifas muy fuertes y provocar. Bueno, pero aprovechado por el sindicalismo, está claro, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado. Es político. Hay que tener cuidado. Primero, yo quiero ver caso a caso. Claro. El caso de las pymes. ¿Cuánto facturás? Ese es un paraguas cuando vos decís las pymes. Sí, hay de todas. Guarda, porque hay de todo. Sí. Hay sectores que son muy rentables, que les está yendo bárbaro y que no tienen ningún problema en pagar lo que tengan que pagar. Y hay otros sectores que probablemente la estén pasando mal. Hay de todo en el segmento pyme. Ahora, por otro lado, hay un principio general. El principio general es que si me paro del otro lado, digamos, no tiene sentido que vos ganes plata sin pagar lo que sale de tu producción, digamos. Es decir, si vos para producir tenés un costo, y ese costo, ¿cuál es la gracia, digamos? Yo también quiero ganar plata, armar una pyme y los insumos, digamos. Seguro. No, esto no tiene sentido. Si vos estás produciendo algo que no resulta rentable producirlo, ahora ahí está la cuestión de la administración de cómo se pasa esto. En el caso de muchas pymes, probablemente habría que haberlo hecho más gradual. Entonces, si vos lo hacías más gradual, vos le ibas diciendo, mirá, a la pyme le decías, mirá, no jodamos, tuviste un subsidio
que hizo que vos no pagaras lo que realmente salía a producir, lo que vos estabas produciendo. Ganaste plata gracias a nosotros. Ahora esto se va a cortar, pero te lo anuncio desde ahora y se va a ir cortando gradualmente para que vos vayas viendo fuentes alternativas de producción o vayas eligiendo producir otra cosa que te resulte menos costosa en términos de energía también, ¿no? Y esto, la verdad, si se hace medio brusco, bueno, hay mucho que les cuesta acomodarse. Y la tercera es la pata del control, ¿no? ¿Por qué no hay control, no? El desastre que se ha hecho a la falta de control en las empresas privadas, en este caso. Que me parece que es la última pata, y tal vez una de las más importantes, porque yo no creo que haya empresas privadas que se queden en un país y no tienen ganancia, ¿no? En realidad, la razonabilidad de comprar una empresa, si vos me ofreces un negocio a mí ahora, yo lo compraría si ese negocio promete ganancias a futuro. A mí no me importa si vos perdiste plata el último año. Entonces, si yo me quedo o no me quedo, tiene que ver con mirar hacia adelante, no hacia atrás, en realidad, en cualquier negocio. Entonces, en las empresas pasa eso. Muchas empresas que por ahí no tenían rentabilidad, ¿cuál fue el esquema del gobierno, digamos? El esquema del gobierno fue, yo te doy subsidios a las empresas para que puedan pagar los sueldos, básicamente. Este era el esquema. Y las inversiones, que se arregle Montoto. En algunos casos había subsidios directamente para las inversiones y se hacían, y en otros casos no se hacían. No sé, lo que terminó pasando con los ferrocarriles, por ejemplo, fue escandaloso. Entonces, en general esos esquemas nunca funcionan bien. El mejor esquema es que la empresa cobre lo que tenga que cobrar por el servicio que provee y que después con ese dinero tenga el mejor incentivo la propia empresa para invertir. Yo no tengo que obligar a la empresa a invertir. La empresa tiene que tener el incentivo para invertir. Seguro. Y si la empresa no tiene ganas de invertir, lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a sufrir la calidad del servicio. Entonces lo que yo tengo que hacer es sancionarla por la calidad del servicio. Claro. Entonces, yo tengo que defender al consumidor, porque el problema es que muchas de estas empresas son monopólicas. Entonces, en un segmento competitivo, si vos te cae el servicio, el tipo se te va al otro, a la competencia y se terminó. Acá, si a mí me empiezan a cortar la luz, yo no estoy en el horno porque dependo de una empresa sola, que es la de La Plata, y no tengo manera de irme a otra empresa. Entonces, alguien tiene que estar mirando qué pasa con los cortes, con la calidad del servicio. ¿Qué pasa con los cortes de luz? Que es el indicador que yo puedo mirar. En los últimos, no digo 10, pero en los últimos 7 años, la cantidad de cortes creció de manera escandalosa, los niveles de tensión, cualquiera que sea, que sabe de lo que estoy hablando, porque mirás las luces y las luces empiezan a titilar porque no tienen fuerza ni para prender una lamparita de 40. Entonces, la gente, caterva de gente que se le queman los electrodomésticos, tienen problemas por los saltos de tensión que se producen. Todo eso se puede mirar, se puede medir, y puede haber alguien que le diga a la empresa, mire, por cada persona que usted simplificar estas cosas, cada ciudadano que se presenta o se le quemó el electrodoméstico por un problema de tensión, usted se lo tiene que reintegrar. Claro. Cada vez que usted tiene un corte, cada corte le sale a usted por cada hora de corte tantos millones. Claro. Es decir, ese esquema tendría que funcionar con mucha más agilidad. Lamentablemente todo eso estaba bastante podrido, ¿no? Vos sabés que Martín ha sido muy muy golpeado en su momento, sí, en plena etapa kirchnerista. Esto lo quiero decir porque lo he escuchado y aparte lo he vivido en más de una oportunidad, porque él decía exactamente esto que dice hoy, y esto es lo valorable, ¿no? Que no ha cambiado, cosa que muchos economistas hacen, cambiar el discurso de acuerdo a la situación, ¿viste? Y vos siempre te mantuviste en ese esquema que comienza, bueno, hoy, por ejemplo, a dar algunas respuestas muy positivas. O sea, todo lo que vos dijiste tiempo atrás, hoy comienza a verse desde otro prisma, ¿no? Desde otra realidad. Yo te agradezco el comentario, Walter, pero mira, hoy es mucho más fácil. Hoy hay Google, cualquiera entra en Google, digamos. Antes vos tenías que esperar que te escracharan en televisión registrada, ¿no? Y que encontraran justo el día que había sido vos a lo de Mirta Legrand y había dicho otra cosa. Ahora, digamos, lo que dijiste quedó. Cada vez que alguien me dice, no, pero vos no decías tal cosa, digo, mira, anda al Google, googlea lo que vengo diciendo hace 5 años, fíjate si cambié de opinión, si es muy fácil de corroborar. O sea que me parece que vamos a un escenario donde cada vez esto también es importante, porque implica que no está bueno, porque no es gratuito decir cualquier cosa. No, claro. Ahora cualquiera de una computadora puede entrar, va a las redes sociales y dice, che, mira la boludez que dijo. Exactamente. Por eso te lo marcaba, Martín, porque aparte, es más, yo recuerdo que reivindicabas en un momento de la economía, inclusive hablábamos de la alianza, ¿te acordás? En su momento. Sí. Y la verdad que
a la hora del análisis te das cuenta que estaba en lo real y la verdad que tenía mucha razón. Después, bueno, los gobiernos le puede ir bien o mal, es otra historia, pero digo, desde el análisis económico era muy certera tu apreciación y la verdad que lo quiero remarcar porque aparte de ser hincha de Gimnasia, eso explica todo. Eso vale mucho y a la larga, fíjate cómo los tipos que son coherentes consiguen los lugares que le corresponden. El que es incoherente o el que es mentiroso, a la larga se queda en el camino. Lo vamos a ir despidiendo, Florcita. Por un lado, primero le vamos a preguntar, ¿va a ser papá de nuevo? ¿Va a tener mellizos? ¿Sí? Que vienen los Messi, Santi y Benja. Ya tenemos los nombres todos. Sí, porque ya vienen dentro de 15 días. Ya estamos. Así que, sí. ¿Pañales ahí? ¿Alguna vez agarramos pañales o no? Mirá, ya tiene una criatura en la casa. No, por eso digo, ¿ya agarramos pañales alguna vez? Mira, en casa todos hacemos todo. Muy bien. Todo, incluido el nene. El nene también. También. Hacemos hacer sus cosas, sí. En casa todo el mundo hace todo, así que. Igual no en materia económica porque ahí la vas a pilotear, pero digo, en otras situaciones me imagino que mellizos complica. Y va a ser un baile los primeros 6 meses, lo que dice todo el mundo que tiene mellizos es que los primeros 6, después como son los 2 hermanos que se crían más fácil, claro, porque se combinan mucho mejor, pero la verdad que los primeros 6 meses van a ser bravos, pero bueno, qué sé yo, para alguien que es hincha de Gimnasia, estas cosas, digamos, nosotros estamos acostumbrados a pilotear cada cosa, que mira que nos vamos a picar por 2 meses. Podemos hablar como hablaba aquel, ¿no? De Martínez de hoy, de la... Sí, las hemos pasado todas. Mucha suerte y vas a ver que va a salir Le todo va bien. Muy bien. Si querés para recordar antes de cerrar mañana qué hora va a ser la cita, en qué lugar están todos invitados. Obviamente. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en el Salón Dorado del municipio. Les recomiendo que vayan temprano porque la capacidad del salón obviamente es limitada, ¿no? Entonces, si bien es gratuita la actividad, la capacidad es limitada. Va a estar bueno, el Salón Dorado. Y para cerrar, si te parece bien, y ya que vienen esos pichones tan bonitos, esos Messi, ¿cómo ves el futuro para ellos? ¿Cómo ves que va, y para todos los que te están escuchando y que tienen sus hijos, dice, y yo ya estoy, pero ¿y qué nos queda? ¿Cómo vendrá el futuro, no? Mira, yo creo que se viene un futuro con una velocidad que no nos imaginamos. Vorágine, el futuro es una moto a 500, digamos, para ponértelo de alguna manera. Está bueno. Lo cual puede ser espectacularmente bueno, pero también puede ser traumático. Sí. Mira, hay en Palo Alto, California, una universidad que se llama Singularity University, Universidad de la Singularidad, que hay 8 premios Nobel estudiando cómo va a ser el mundo dentro de 20 años. Y las cosas que vos lees ahí te vuelan la cabeza. Entonces, cuando vos ves cómo va a ser el futuro, va a ser tan distinto de lo que estamos acostumbrados. Totalmente. Bueno, hoy, digamos, nuestro presente es muy diferente al de nuestros abuelos. Ahora, la relación que hay es que el cambio tecnológico se da a una velocidad tan grande que se va acelerando. Claro. Entonces, la distancia en términos de progreso que vivimos, quizá desde nuestros abuelos hasta nosotros, la vamos a ver ahora solamente en una generación. Totalmente. Nuestros hijos van a ver el mismo salto tecnológico. Imagínate a un abuelo de 80 y pico de años que hubiera quedado como congelado, ¿viste? Como Walt Disney, y lo hubieran descongelado ahora al tipo. No entendería nada. Hace 60, 70 años atrás no había ni televisión. Nada. Y el tipo ve que la gente habla con la webcam, por ejemplo, viéndose la cara persona a persona, no lo podría creer. Que el correo que él antes mandaba una carta y tardaba, viste, había que esperarlo 15 días, hoy es por celular, y yo te lo mando por el celular y llega al otro lado, y que en un celular que mide, no sé, 5 centímetros, se juntan 45 cosas que antes iban por separado, porque yo acá en este celular tengo un mapa, tengo 1000 mapas, que antes no entraban ni en una caja entera todos los mapas que había. Tengo la guía Filcar acá adentro también. Todo. Tengo una cámara de fotos acá adentro. Tengo un termómetro. Tengo una máquina de escribir. Tengo un grabador. Tengo una calculadora. Tengo un cassette, un reproductor que ni siquiera se habían inventado cuando nuestros abuelos eran jóvenes. Ni hablar. Tengo una tele. Me falta la heladera nada más. Tengo todo acá dentro en un celular. Entonces, ya va a llegar. La verdad que potencia eso, imagínatelo. Que vos cerrás los ojos y los abrís cuando estén tus hijos y va a ser ese salto. Qué impresionante, ¿no? Martín, 18 horas, Salón Dorado entonces, mañana todo el mundo, y para leer muy buen libro y la verdad con el equilibrio de un tipo que lo que dice lo mantiene y lo sostendrá seguramente. Gracias por haber venido. Gracias, gente, nos vemos. Un placer.
Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite Cadena Río, la radio de tu ciudad. Y que el resto de la gente me pague lo